Bueno, mi nombre es Marcelo Fabián Izquierdo, fui integrante de la Policía de la Provincia de Córdoba hasta el año 2008. En aquella época la fuerza policial estaba manejada por un delincuente como Alejo Daniel Paredes, un soldadito de la corrupción designado por el del azotismo y el esqueretismo. Bueno, en aquella época pasaban muchas cosas dentro de la fuerza policial, muchos hechos de corrupción interna que no debían salir a la luz, que debían ser ocultados, y todo aquel que expresaba, ¿no es cierto?, o llevaba la voz y filtraba los hechos de corrupción que estaban pasando dentro de la fuerza policial, eran perseguidos administrativamente, eran echados de la fuerza policial, como me pasó a mí en aquel momento. Yo la pasé muy mal. Litigué durante muchísimos años contra esta mafia, ¿no?, que estuvo eh, dirigiendo la fuerza policial y el gobierno de la provincia de Córdoba, que avalaba todo lo mal que hacían estos delincuentes jefes policiales, que vuelvo a repetir, eran designados tanto por De la Sota como por Schiaretti, ¿no? Designados y respaldados por ellos. Me armaron un sumario administrativo burdo, asqueroso, para sacarme de la fuerza policial. Litigué durante muchísimos años y le gané en juicio en la Cámara Administrativa de la provincia. Ordenó que en un plazo de 30 días debían volverme a la actividad policial, debían reincorporarme a la actividad policial. Pero en todos esos años la pasé muy mal. En el año 2011 fui a llevar una nota para presentar por mesa de entrada de la jefatura de policía para que se revea la medida arbitraria e injusta que habían tomado conmigo para quitarme mi trabajo y cortarme mi carrera policial. En ese momento entregué la nota y me quedé en el hall de entrada de jefatura esperando una respuesta. En ese momento estaba todavía en la fuerza policial Claudio Vineta, ¿no es cierto?, que era funcionario policial, un soldadito de la corrupción, que hoy ocupa un cargo en el gobierno de la provincia de Córdoba como secretario de gestión de riesgo y catástrofes, un carguito que le dieron premiado por hacer silencio, por mirar para otro lado todos los hechos de corrupción que pasaban dentro de la fuerza policial. Este tipo, que fue un alcahuete, que logró jerarquías para ir ascendiendo mediante el silencio, mientras la corrupción le pasaba por al frente, por el lado, por atrás, y él sabía de todo eso, pero bueno, el silencio de la corrupción te premia, ¿no es cierto?, con cargos, sueldos suculentos, y estos personajes no tienen escrúpulos, priorizan sus cargos, sus carreras, sus sueldos, haciendo silencio a la corrupción. En ese momento, mientras yo estaba en el hall de entrada de la jefatura de policía, Claudio Viñeta se apersona a mí, habla conmigo, promete gestionar, ¿no es cierto?, con los secretarios del jefe de policía con respecto a mi causa, me pide mi número de teléfono. Mientras yo estaba esperando, personal policial salió desde el interior de la jefatura de policía, mismos compañeros míos, ¿no?, colegas míos, comenzaron a agredirme, a atropellarme, a avasallarme y a privarme de mi libertad llevándome al departamento de alcaldía. Por ende, así como entré, salí a los minutos de ese departamento, porque muchos de los policías que estaban a cargo del departamento de alcaldía no avalaban esa asquerosidad que estaban haciendo contra mi persona. Tiempo después, caminando y pasando por la misma vereda de la jefatura de policía, soy privado nuevamente de mi libertad por órdenes del jefe de policía Alejo Paredes, el cual había impartido la orden de que si me veían caminando por la calle debían controlarme, detenerme, provocarme, armarme causas. Y muchos policías, muchos colegas míos, traicioneros, cobardes, se prestaban para eso, a cambio quizás de un ascenso, de un lugarcito mejor de trabajo, o simplemente por malos funcionarios. Hoy en día cuento con un historial, es cierto, no lo voy a negar, de antecedentes, todos armados, ¿no? Escándalos en la vía pública, como me ponían estos personajes, estos policías que se prestaban para esa gilada, ¿no?, para privarme de mi libertad.
Me inventaban de que yo hacía escándalo en la vía pública, que los insultaba, que los provocaba, como me pasó en la jefatura de policía cuando declararon los policías diciendo que yo en ese momento los había querido agredir, profería insultos en contra de la policía, algo que era totalmente mentiras, mentiras. Pero bueno, estos muchachos se prestan para esas cositas, ¿no? Y así me fueron armando causas. Nunca me quedé callado, seguí peleando. Acudí al gobierno nacional, en esa época gobierno peronista, estaba gobernando Cristina como presidenta. Lo único que recibí fue una actita de documentación presidencial firmada por la licenciada Larroque, donde decía que mi causa había sido derivada de los derechos humanos de la nación, pero nunca más nada, no recibía apoyo, me la tuve que bancar solo, la pasé mal, me avasallaban, me perseguían, no podía creer los mecanismos que estaban utilizando de mafiosos para conmigo, ¿no? Gente del gobierno, altos jefes policiales y personal policial que se prestaba para esas cosas. Mientras yo simplemente luchaba por recuperar mi trabajo y mi carrera como policía. Como policía no fui choro, no fui deshonesto, no fui corrupto. Simplemente alcé mi voz y no quise ser parte de un sistema perverso interno de corrupción que en aquellas épocas, mientras yo estuve adentro, se veía y se movían y se manejaban en ese sistema. Choqué contra ese sistema. Me armaron causas, me persiguieron para lograr mi salida de la fuerza policial y lo lograron. Por eso litigué durante muchísimos años en la justicia, le gané. La Cámara de Contencioso Administrativo dictaminó de que yo debía volver a la fuerza policial. Los había emplazado en un plazo de 30 días para volverme a reincorporar al servicio activo. Se negaron, apelaron el fallo, lo llevaron al Tribunal Superior de Justicia donde tienen a sus alcahuetes. En esos tiempos tuve reuniones con Julio César Suárez, jefe de policía, que me pedía cosas, que desapareciera de las redes sociales, que no pasara más información a los medios de prensa sobre los hechos de corrupción de la fuerza policial. Lo mismo en las reuniones que tuve con personal del Diego Jack, otro delincuente coimero. Como les dije siempre, no me tienen que pedir nada, simplemente me tienen que devolver lo que a mí injustamente y con bajeza me quitaron, mi carrera policial. Por eso soy duro y me expreso en las redes sociales, me manifiesto y cuento las cosas, hasta los increpo a estos delincuentes, como Alejo Paredes, Ramón Frías, Julio César Suárez, muchos, el coimero del Diego Jack, todos fueron guapos ocupando cargos y siendo respaldados por el gobierno. Ahora cuando les escribo a su WhatsApp, a sus redes sociales, me bloquean y hacen un silencio total. Cobardes, ratas. Por eso soy duro al expresarme en las redes sociales. Córdoba es grande, pero chico a la misma vez. Todos caminamos por las calles de Córdoba. Vamos al mismo centro, a las mismas peatonales, a la misma catedral, a los mismos shopping, a los mismos hiper. Tarde o temprano, a todos estos delincuentes que tuvieron acciones mafiosas para conmigo, todos estos corruptos protegidos por el delazotismo y el esqueletismo, tarde o temprano me los voy a cruzar. Y ahí quiero ver qué tan valentones van a hacer. Puedo parecer duro, no lo digo porque sea un loquito o una mala persona, pero me hicieron muchísimo daño, me perjudicaron muchísimo. Me privaron de mi libertad injustamente, con causas armadas, una bajeza total, mafiosos. Esas son acciones mafiosas. Entonces estoy totalmente justificado para expresarme como me expreso. Para decir, en una palabra, tanto a Alejo Paredes, Ramón Frías, Julio Suárez, el Diego Jack y al mismísimo delincuente de Juan Schiaretti, que si me los llego a encontrar por las calles de Córdoba no les voy a tener ningún tipo de piedad. Y vuelvo a repetir, no digo las cosas porque sea una mala persona o porque sea un loquito, pero tuvieron malas acciones y fueron mafiosos y corruptos conmigo. Los delincuentes son ustedes.
Los delincuentes, quiero decir, son ellos, no yo. Por eso me expreso como me expreso en las redes sociales. Tuve que litigar contra esta mafia solo, solo, porque nadie me ayudó en nada. Acudí a la oposición, acudí al gobierno nacional de aquellas épocas, todos me dejaron regalado, todos son la misma mierda, textuales palabras, todos son lo mismo, políticos parásitos que hacen su quintita, sacan sus beneficios, que venden humo para las cámaras, para encantar giles, para cantar a adeptos, para adoctrinar a votantes, para que los defiendan. Pero todos son lo mismo, los podrán ver en los medios de prensa, que se pelean, que tienen diferencias, pero a la hora de los beneficios, todos son amiguitos, todos son amiguitos. Por eso me manifiesto en las redes sociales, por eso digo lo que digo en las redes sociales. Estas ratas cobardes, como las que nombré, se escudan en un cargo, tanto de político como de funcionarios, con avales, privilegios. Pero la vida es una rueda, todo gira y todo vuelve, todo vuelve. Yo espero tranquilo, paciente, me expreso, me manifiesto. Y hago este video porque me preguntan por qué le das con un caño tanto a estos personajes. Bueno, por estas razones.